Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá. Es una gran alegría participar de este festival maravilloso. Así que bueno, acá estamos a ver cómo nace el deseo. ¿Somos desde el comienzo nosotros seres deseantes? ¿Devenimos sujetos de deseo? ¿Qué nos dice el modo en que nace el deseo del deseo? Es decir, ¿cómo determina esa génesis del deseo el funcionamiento de lo que vamos a llamar lógica erótica? ¿Podemos encontrar en esa génesis quizás una clave de la relación intrínseca que tiene el deseo con el conflicto, incluso con el odio, con la paranoia? Acá nos responde Gaspar. Para comenzar, digamos que el nacimiento del deseo es un problema desde el punto de vista teórico. Es un problema porque ese nacimiento nos enfrenta a una suerte de paradoja. Si el deseo es, vamos a definirlo así, aquello que pone en movimiento el motor de la vida, ¿no? Esto es así desde la obra de Hesíodo en la antigua Grecia hasta el psicoanálisis, el deseo es pensado como motor. Entonces, la paradoja, la pregunta es, ¿quién pone en movimiento al deseo? Pareciera que hace falta algo así como un motor inmóvil, para usar una fórmula de Aristóteles. Es decir, algo que mueva desde un lugar originario, una fuerza que dé comienzo al movimiento. Las mitologías respondieron de diferentes maneras a este problema. El orfismo, por ejemplo, pensó que Eros, o Fanes, como llamaban a este dios del deseo, era el primer nacido, protogonos lo llamaban. Es decir, no hay nada antes que él, ¿no? Hesíodo pensó que era uno de los dioses primordiales que venía antes que su propia madre, Afrodita. Aristófanes, el comediante antiguo, lo hace nacer de un huevo sin germen después de un proceso de largos siglos. La cantidad de linajes y de genealogías que existen para este dios, no creo que haya ningún otro dios comparable a él en esa extraordinaria cantidad de maneras en las que se ha imaginado ese nacimiento y esa procedencia. A mí me gustaría hoy detenerme en un texto particular, que es los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Ese primer libro de la tradición judeocristiana, que creo que en esos primeros capítulos en donde se narra la historia de Adán y Eva, uno puede encontrar un mito de nacimiento del deseo, ¿no? Creo que hay algunos mitos en particular que los podemos pensar como mitos de nacimiento del deseo, y este es uno de ellos. ¿Cómo se presenta la paradoja en este texto? En el jardín del Edén, es un jardín que es una parte de la tierra como cualquier otra, no tiene ninguna función celestial, ni hay algo así como paraíso, digamos, quiere decir jardín, no quiere decir otra cosa. En ese jardín, entonces, antes de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva tienen los ojos cerrados. Es decir, es recién cuando comen del fruto que el texto nos dice, se abrieron los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Antes de eso no se habían abierto los ojos de Adán y Eva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eran ciegos? ¿Qué quiere decir que tenían los ojos cerrados? Sabemos que no eran ciegos porque en un par de momentos del texto se dice que ven. Por ejemplo, Eva antes de comer del fruto dice que ve que es agradable a la vista. Es decir, no es que es ciega, pero hay algún sentido en el cual es recién cuando ellos comen del fruto que se abren sus ojos. Uno podría decir que esos ojos todavía no eran curiosos, no eran ojos que desnudaran con la mirada, no eran ojos que desgarraran velos, que transgredieran, que espiaran. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si aún no era curiosa, Eva deseó comer del fruto prohibido?
Esta es la paradoja que se presenta de este modo en el Génesis. Y ahora me gustaría que pensemos, porque creo que acá nos van a dar una respuesta, una solución a este problema paradojal. Pero antes voy a ir un poquito más atrás para contar de qué venía ya el relato. En el capítulo 1, Dios crea al humano, Adán, ¿no? A partir de la palabra. El texto dice que lo crea masculino y femenino. Adán significa humano. En el capítulo siguiente vuelve a darse un acto de creación. Esta vez se nos dice que crea el hombre a partir del polvo de la tierra y le insufla el hálito vital. Uno bien puede preguntarse por qué crea de nuevo, si ya uno está en el capítulo 2 y si ya lo había creado en el capítulo 1, ¿por qué llegó al capítulo 2 y me vuelven a decir que Dios creó al hombre de otro modo? La interpretación más convincente, o al menos la que me convenció a mí, es que en el primer capítulo crea el arquetipo ideal de humano y en el segundo capítulo crea al humano físicamente, materialmente, ¿no? Por eso lo crea de la tierra, aparece la materia ahí. Y en esta nueva creación material, Dios crea también los árboles. Y entre ellos hay un árbol, que es el del conocimiento del bien y del mal, que coloca en el centro exacto del jardín. Y le dice a Adán, que en esta creación material todavía está solo, que no puede comer de ese árbol. Le dice literalmente, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Es a este Adán material, ¿no? Que ya tiene cuerpo y alma, tiene barro y hálito, al que después lo ve solo y entonces de uno de sus costados crea a Eva, ¿no? Aparentemente, quienes saben hebreo dicen que la traducción correcta es costado y no costilla. Podemos pensar que Dios está dividiendo a ese andrógino originario. Y ambos están desnudos en el jardín y no se avergüenzan. Al momento de prohibir al árbol, Eva aún no existe. Pero el hecho es que Dios señala al árbol, lo prohíbe, lo coloca en el centro del jardín, encima. Una suerte de provocación, podemos pensar, ¿no? No hace falta ser Dios para conocer los efectos de una prohibición. Sin embargo, ellos no comen del fruto prohibido después de la prohibición. La prohibición no alcanza para estimular el deseo como tantas veces pensamos. Para que ellos coman del fruto tuvo que ocurrir algo más, que todos recordarán muy bien acá, una nueva instigación del gran provocador. Tuvo que intervenir la serpiente. ¿Qué significa esta serpiente? ¿Qué le dice a Eva la serpiente para convencerla de que coma del fruto? Le dice que Dios no quiere que ellos coman porque, les cito literalmente, les dice, Dios sabe que en el día que coman de ese árbol se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. En principio, en esta frase al menos no les miente, ¿no? O sea, después lo que va a pasar es que se van a abrir los ojos de ellos. Ya ayer Irene Vallejo, en la maravillosa inauguración de este festival, estuvo contándonos acerca de los peligros que significó siempre el conocimiento, ¿no? ¿Qué significa que la serpiente diga esto? Le está diciendo, otro tiene el conocimiento y no te convida, te está mezquinando. Y esta es la fantasía envidiosa por excelencia. Esto lo explica muy bien una psicoanalista que se llama Melanie Klein, que tiene un libro llamado Envidia y gratitud, en donde explica que la envidia es justamente ese supuesto de que a mí no me dieron de una gratificación que otro tiene, ¿no? Klein lo piensa en relación al pecho materno, acá no me voy a meter con eso, pero sí con esta idea de que la envidia tiene de fondo el supuesto de se me mezquina, yo no recibí, ¿no? Y por eso es el opuesto de la gratitud.
que es el reconocimiento de que uno ha recibido, ¿no? No se puede estar agradecido y envidiar al mismo tiempo. Entonces, en definitiva, para comer del árbol no alcanza con que Dios lo prohíba, con que nos digan vos no, sino que hay que agregar a ese vos no un otro sí. Eso es lo que agrega la serpiente, ¿no? Y ahí entonces sí que Eva come del fruto. El deseo, en realidad, no es el primer nacido, sino que tiene una madre. Y esa verdadera madre es la envidia, no la belleza de Afrodita. El deseo nace de la envidia. La serpiente representa esa envidia, ¿no? En algunas versiones la envían los ángeles celosos de la existencia de los hombres, ¿no? ¿Qué hace la envidia? La envidia nos dice que el objeto de deseo, ese fruto delicioso del árbol del conocimiento, y recordemos que en la Biblia conocer y tener sexo son sinónimos, es poseído por otro que no nos convida. El goce sexual que le suponemos al otro gatilla el deseo. Algo clave en la envidia es que atribuimos a otro un goce absoluto, ¿no? ¿Qué es la envidia? ¿Para qué envidiamos? Envidiamos para creer que puede satisfacerse el deseo. Es decir, en la medida en que hay un otro que es plenamente feliz, en que hay un otro que ha obtenido el objeto completamente adecuado, bueno, eso supone que alguien puede ser plenamente feliz. Y esto al deseo le es muy útil para poder circular, para poder investir. Si el deseo se enterase del carácter constitutivo de su falta, quizás no circularía más. Pero la envidia funciona como un velo que protege al deseo y nos hace creer que puede satisfacerse. ¿De qué modo? Creyendo que hay otro que lo ha satisfecho. Y aún si cuando envidiamos nos sentimos tristes o infelices, lo cierto es que la envidia es una ilusión. Será odio, pero es odio ilusionado. Es un odio que necesita el que envidia, porque solamente él ha creado ese absoluto, esa plenitud del otro, ¿no? Entonces, cuando decimos que es la plenitud que le suponemos al otro la que dispara el deseo, estamos diciendo que no es una plenitud que tuvimos en algún momento y perdimos. Por ejemplo, eso es la manera en la que Freud, a quien en un rato estaremos retomando en muchas otras cosas, narra, hace su propio mito de nacimiento del deseo, ¿no? Tuvimos una primera experiencia mítica de satisfacción que ya no podemos recuperar. En realidad, esa plenitud no es una plenitud que tuvimos nosotros y perdimos, sino más bien una plenitud supuesta a un otro. Y podemos decir que si se nos llama muchas veces a asumir la castración, a asumir la falta, a asumir la finitud, lo cierto es que asumir la castración solo puede significar asumir que lo que no podemos es asumirlo. Es decir, que necesitamos pensar que existe ese absoluto. A lo sumo podemos asumir que envidiamos y que la envidia es una negación de la castración sin la cual no deseamos. Bien, por otra parte, la envidia responde bastante bien a esta idea, a esta figura extraña aristotélica del motor inmóvil. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado la envidia estimula, motoriza, produce el deseo, pero por otro lado quien envidia está paralizado, inmóvil, se encuentra impotente, no puede tener lo que desea, no puede siquiera quitarle al otro lo que quiere quitarle. Se carcome por dentro, se envenena. El veneno es la cifra de lo oculto de la envidia, lo inconfesable de la envidia, que no es lo inconfesable del deseo de dañar, sino más bien lo inconfesable de la impotencia para poder dañar. La impotencia para llevar a cabo ese anhelo destructivo.
La envidia, en definitiva, no mata. Y esto lo muestra muy bien el relato de Blancanieves, en donde la reina envidiosa intenta 4 veces matar con la manzana envenenada a Blancanieves, pero nunca lo logra. ¿Qué es lo que puede hacer la reina envidiosa? Desmayarla, paralizarla, pero los enanos siempre la reaniman, ¿no? De alguna manera también la figura del mal de ojo habla de esta parálisis, ¿no? Este temor a que el envidioso contagie esa inmovilidad en la que se encuentra, ¿no? Entonces, yo en esta idea de el deseo que no surge del objeto, sino que surge de un mediador, sigo a un gran filósofo y antropólogo también, que se llama René Girard, poco leído en los ámbitos académicos. René Girard enseña eso, enseña que siempre hay un otro que me señala el objeto de deseo, que me disputa el objeto de deseo, y yo agregaría que me mezquina el objeto de deseo. Esa es la estructura que propongo para pensar estos mitos de nacimiento del deseo. Otro mito del que hablo en el librito que está ahí afuera, pero que acá no voy a desarrollar, pero que tiene la misma estructura, es el mito de Prometeo, ¿no? Ese titán insolente que cuando los dioses nos niegan el fuego, nos mezquinan el fuego, lo roba, transgrede y lo roba para los humanos y da inicio a la cultura, a la historia, ¿no? Entonces, los humanos venimos de la envidia, venimos del gesto que coloca la atención en lo que creemos que no nos brindaron. Venimos de la ingratitud. Esto es una frase que afirma con mucha insistencia el Corán, que dice: el hombre es ciertamente muy desagradecido, ¿no? Me encanta, es una frase que todo el tiempo reaparece en el Corán. Entonces, si el deseo surge a partir de la envidia que provoca la caída, podemos pensar entonces que en el paraíso no hay deseo. Y esto se nos hace evidente porque en el paraíso, si algo falta, lo único que falta, aparentemente, es la falta. Y sin falta, entonces, difícilmente pueda haber deseo. Recién con la caída aparece esa posibilidad, y la caída es una cifra perfecta del nacimiento del deseo. De hecho, hay varias lenguas en las que para nombrar el enamoramiento se utiliza el verbo caer. Por ejemplo, cuando decimos we fall in love, on tombe amoureux, disculpen mi pronunciación del francés. El deseo nos hace caer, tropezarnos, nos deja en ridículo, ¿no? Ridículo viene de la palabra ridere, de reír. Nos reímos casi orgánicamente de alguien que se cae, ¿no? Uno se ríe del que se cae. Queda en ridículo el que cae. Los niños se burlan de los enamorados, ¿no? Y quizás no solo los niños. Porque el deseo nos pone en una situación de vulnerabilidad, de carencia, de falta de control. Hiere nuestro narcisismo. Estoy perdiendo imagen a tu lado, dice una canción popular argentina, ¿no? Ese narcisismo herido, esa imagen que sufre por esa carencia deseante. Entonces, la caída es el inicio del movimiento, de la historia, del pasaje del mito a la historia. Ahora somos seres mortales. Ahora estamos sometidos a la transformación, ¿no? Que implica siempre pérdida y angustia. Por otro lado, la caída representa el nacimiento como separación. En el paraíso estábamos de algún modo en una fusión con ese gran Dios madre, ¿no? En un útero, si se quiere, asfixiante. Recién cuando caemos en el deseo podemos separarnos. Y podemos pensar que Dios, que en la letra, en el texto, se nos dice que nos echa del paraíso, ¿no? Expulsa al hombre del paraíso, quizás en realidad es una suerte de partero que tiene que darnos esa primera palmadita, ¿no? Para propiciar la respiración. La caída simboliza entonces ese acto de nacer, de separarse de la madre, que es Dios. Salir de ese jardín perfecto en que no hay movimiento ni transformación posibles porque no hay deseo.
En ese sentido hay algo que me parece interesante, un pequeño historia, mito que quiero contar brevemente, porque solemos pensar que el deseo es una fuerza de unión, ¿no? Es una idea muy extendida, esta fuerza del cosmos que une. Aparecen muchos pensadores esa idea, pero en Platón hay un relato que nos explica que, más allá de que pueda ser pensado el deseo como una fuerza de unión, lo relevante del deseo es que surge de la separación. Y este es un famoso mito que muchos de ustedes conocerán, que Platón pone en El banquete, ese gran diálogo que tiene sobre Eros, donde pone muchos personajes a contar, a hacer un elogio de este dios del deseo, ¿no? Eros para los griegos, Cupido para los romanos, lo tenemos ahí con sus flechas, un niño, un diablillo travieso, ¿no? Que tiraba sus flechas sin importarle el sufrimiento de nadie. Entonces están todos estos discursos al dios Eros y hay un discurso que es muy conocido, que es el de Aristófanes, el personaje Aristófanes, que dice que en el origen había un andrógino con 4 piernas, 4 brazos, y que en un acto de soberbia quiere tomar el cielo por asalto, entonces Zeus se enoja y lo divide en 2 y cada una de las mitades queda en una desesperada búsqueda de la otra, ¿no? Una suerte de relato sobre la media naranja que en realidad puede ser leído de una manera más profunda como una necesidad de reintegrarse a un todo mayor, ¿no? Pero en cualquier caso creo que este mito muestra bien que recién ahí surge el deseo, cuando el andrógino se divide y se separa, ¿no? Esta importancia del aire, el aire que necesita Eros para desplegar sus alas, ¿no? Podemos pensar que ese es el aire con el que nos ponemos en contacto cuando nacemos. Quizás la primera experiencia que tenemos cuando nacemos es la del frío, ¿no? No sé si podemos saber cuál es nuestra primera experiencia, pero quizás se me ocurre que puede ser la de un aire frío. Entonces el nacimiento también se vincula con cierta hostilidad que puede aparecer en ese afuera, ¿no? Y eso hace a otro aspecto fundamental del deseo, que es su carácter exogámico. ¿Qué queremos decir con esto? Porque este carácter exogámico va a implicar también una cierta desprotección a la que nos expone el desear. Explico esto con 2 mitos muy brevemente también, que son el de Medea y el de Ariadna. Son 2 personajes femeninos. En general la exogamia está muy representada por la mujer en los mitos griegos, que se enamoran de un extranjero y traicionan a su patria para escapar con ese extranjero, ¿no? Ariadna se enamora de Teseo, lo ve llegar y se enamora, y Teseo viene a ver si puede matar al Minotauro y terminar con esa terrible tragedia de su pueblo, en donde había que mandar vírgenes a partir de eso para que la sacrificaran. Entonces, bueno, Ariadna se enamora de Teseo y a espaldas de su padre le brinda este hilo para que él pueda salir del laberinto y convertirse en héroe, ¿no? Medea se enamora de Jasón y a partir de sus artes mágicas también es que Jasón se convierte en héroe, ¿no? Esta idea muy psicoanalítica quizás de la virilidad como algo transmitido entre hombres es muy desmentida por estos mitos, ¿no? Esa heroicidad y esa virilidad la dan las mujeres, ¿no? Y en ambos casos se enamoran de extranjeros y tienen que pasar por un abandono cruel de esos mismos extranjeros por las que ellas se la están jugando toda, por así decirlo, ¿no? Y aparte que sin ellas no hubieran llegado nunca a donde llegaron. Teseo se va con ella en la nave, con Ariadna, y después en un momento pasan por una isla, Ariadna está durmiendo, y cuando despierta en la isla de Naxos, lo ve a Teseo, a la nave, yéndose a abandonarla, ¿no? Medea, bueno, es cruelmente abandonada, con 2 hijos, traicionada por Jasón. Sabemos el trágico final de toda la familia, ¿no? En ambos casos, en un caso a Medea se le ofrece el exilio, en el otro caso es esa desolación en la isla de Ariadna. El deseo nos expone a un cierto desamparo, ¿no? La exogamia, que tiene que ver con ese enamorarse de ese extranjero, traicionar a la patria, supone un desamparo.
una desprotección a la que tendremos que enfrentar. Y también una traición, ¿no? Porque en ambos casos lo que se da es una traición a ese primer hogar, que de alguna manera también podemos ver en Adán y Eva cuando tienen el atrevimiento de comer del fruto. Ya el mismo Eros traiciona a su madre Venus cuando se casa con su mujer Psique, porque Psique era una mujer que su madre odiaba, le pide por favor que le clave una flecha para enamorarla de un hombre espantoso y miserable, y Cupido cuando la ve tan hermosa que se clava la flecha a sí mismo y se queda con la chica, ¿no? Les digo, ya esto nos muestra que el deseo tiene por necesidad que traicionar a la figura materna, que traicionar a esa incondicionalidad, ¿no? El deseo es la condición por excelencia. Entonces, exogamia y traición. Pareciera que después de esa traición de Eros, cada flecha que tira el dios tiene algo de esa traición a la figura materna, ¿no? Bien, paso a una segunda parte del argumento, que tiene que ver con que este atrevimiento es un atrevimiento curioso. La curiosidad, ¿no?, que dijimos, no estaba desde el comienzo en el paraíso. ¿Qué es la curiosidad? ¿Cómo funciona esa pasión que nos faltaba en el paraíso donde no había pasiones eróticas? Y esta es la primera. La curiosidad es por necesidad transgresora. Desgarra un velo. Transgrede una prohibición. Y esto se ve en todos los mitos en donde la curiosidad es una y otra vez condenada, ¿no? Se nos advierte que no curiosiemos a Eva, a Pandora, a Psique, a Orfeo, a la mujer de barba azul. La curiosidad mató al gato, ¿no? Sabemos que hay una advertencia que es no vayas por ahí, ¿no? Y el deseo consiste en transgredir esa prohibición. Nace transgrediendo esa prohibición. ¿Pero a qué se debe esa prohibición? ¿Por qué se nos dice que no curiosiemos? Hay alguna buena razón para esto, y es que la curiosidad es destructiva. Destruye el estado de cosas existente. Una vez que comemos del fruto, no hay vuelta atrás. Ese carácter destructivo de la curiosidad creo que lo puede observar cualquiera que mire a un niño desarmar un juguete, ¿no? Entonces, ese carácter irreversible, destructivo, implica también pérdida. Algo se pierde. Y la curiosidad es la pasión erótica que mueve, es decir, que asume el coraje de la pérdida. El mundo, después de que curioseamos, no vuelve a ser el mismo de antes. Creo que esta experiencia, todos los que hayamos curioseado, de algún modo la hemos tenido. Entonces, hay una palabra que me parece que define muy bien este aspecto transgresor y desgarrador de la curiosidad, que es la crueldad. Defino crueldad como desgarrar velos. No es una cosa que haya algunos seres tremendamente malvados que sean los crueles, ¿no? Todos desgarramos velos y en esa medida todos somos crueles. ¿Cuándo desgarramos velos? Bueno, sin duda cuando curioseamos, cuando espiamos, pero también cuando exhibimos, también desgarramos velos cuando desafiamos, también desgarramos velos cuando chusmeamos, ¿no? Por supuesto cuando herimos. Por supuesto, cuando matamos, simbólicamente también, ¿no? Es decir, esas son las delicias de la crueldad, ¿no? Todos estamos atravesados, por eso en la medida en que estamos vivos. La crueldad etimológicamente se vincula con lo cruento, lo sangriento, ¿no? La sangre es la cifra de la vida. Lo saben los vampiros y también los cristianos que la beben en la Eucaristía, ¿no? La sangre es la cifra de la vida. Quizás el primer velo que tenemos que se desgarra es la piel, ¿no? Y ahí se derrama la sangre y
los morbosos se relamen y los piadosos se desmayan, ¿no? Pero la crueldad nos atraviesa a todos, seamos más piadosos o más morbosos. Sin crueldad no hay vida, no hay curiosidad, no hay movimiento. Esa dimensión cruel del deseo es la que señaló con insistencia otro filósofo que quiero traer hoy a nuestro encuentro, que es Georges Bataille. Y mostró que entonces no hay deseo sin angustia. Una idea que creo que él le dio a Lacan, con quien compartió más que una mujer y una hija, ¿no? La angustia es parte del deseo porque el movimiento y la transformación supone esa pérdida. Y de ahí que las maneras contemporáneas que tenemos de sacarnos artificialmente la angustia, como si no sirviera para nada, ¿no?, impiden el movimiento. Me acaban de decir que me queda menos tiempo del que creía, así que estoy empezando a saltear cositas. Así dejo un rato para las preguntas, ¿sí? Después las podemos retomar. Quiero decir dos cositas sobre el símbolo del paraíso, entonces. ¿Qué es el paraíso? Ese momento previo al nacimiento del deseo, ese momento de fusión con el Dios Madre, ¿no? Algo muy evidente que podemos decir es que, bueno, el paraíso es un lugar en donde no existe sufrimiento alguno, ¿no? Ni la temperatura, ni los otros seres vivos, ni Dios es hostil. Sin embargo, hay algo más en la idea de paraíso, que tiene que ver con que ese sufrimiento tampoco proviene de adentro. No hay conflicto interno en esa idea de perfección paradisíaca. Y no hay conflicto interno porque no hay deseo. Y este es un aspecto muy importante que quiero traer acerca del deseo, que tiene que ver con que el deseo divide al sujeto y por eso trae el conflicto. Es decir, no deseamos lo que queremos, lo que nos conviene, lo que nos brinda bienestar, felicidad. El deseo se impone al sujeto por fuera de su voluntad. Y por eso quien desea se defiende, jamás se convence. Es esa falta de libertad, el odio que nos da esa falta de libertad, lo que nos da la certeza de estar enamorados, ¿no? Hay una maldición árabe que dice, ojalá te enamores. Sabemos que cuando dudamos estamos afuera de la lógica erótica, ¿no? Entonces los dos atributos que quiero destacar del deseo son conflicto y crueldad, ¿no? Uno creo que está muy inspirado y muy bien desarrollado en la obra de René Girard, el conflicto, la rivalidad envidiosa, y otro está muy bien señalado en la obra de Bataille, ¿no?, que son los dos referentes que sugiero acá para nuestras lecturas. Bataille es el gran referente del erotismo como transgresión, ¿no?, como desgarramiento de velos, como crueldad, ¿no?, el gran lector del Marqués de Sade. Bien, si todavía estoy para 3 minutos más, llegando a los 40. ¿Sí? Bien. No quiero dejar los 20 minutos para preguntas, es muy importante. Bueno, entonces, si el deseo trae conflicto, el conflicto impone un trabajo. Después de la caída tenemos que trabajar. Adán va a trabajar con el sudor de su rostro, dice la traducción que más me gusta del texto. Pero es una metáfora, porque el trabajo es psíquico. Es un trabajo sobre el conflicto psíquico que introduce el deseo. Se trata del trabajo que hace el sujeto para simbolizar. ¿Dónde hacemos este trabajo? ¿En qué momentos lo hacemos? Cuando soñamos. Hoy estuve en una charla maravillosa de Ribeiro sobre los sueños, explicando la importancia de los sueños. Espero que hayan estado, si no, búsquenla. Cuando soñamos, el humor también, cuando hacemos bromas, el lenguaje mismo, los mitos, la narración en general, el juego cuando jugamos, ¿no? Incluso el delirio de los locos
implica ese trabajo, supone ese trabajo. Freud fue quien expuso esto con una claridad formidable, ¿no? Y agregó que si el inconsciente no realiza ese trabajo, el cuerpo enferma. Y por eso las enfermedades que salen de la caja de Pandora visitan a los hombres en silencio, dice Hesíodo. Y les cito una frasecita que dice, porque Dios les arrebató el habla. Las enfermedades se alimentan del silencio. Entonces, este trabajo es también el trabajo que hace el sujeto para curarse. Es el trabajo de la cura, del restablecimiento de los hilos que nos unen al entorno y que la paranoia deseante corta, el restablecimiento de la gratitud como antídoto de la envidia, para pensarlo con Klein. Por eso el conflicto es como una brújula para el sujeto. Es lo que orienta el rumbo del trabajo psíquico, de nuestro camino de la cura, de nuestro proceso espiritual, si quieren llamarlo así, ¿no? Y si tenemos que hacer este trabajo, necesitamos entonces ciertos recursos para hacerlo, ¿no? Nadie puede trabajar sin herramientas. Y en este sentido, Platón, cuando hace la genealogía de Eros de Sócrates, dice que Eros es el hijo de la pobreza, Penía, y Poros, el recurso. En general, trascendió siempre que se habla de esta genealogía de Platón, lo que trasciende es la madre de esta genealogía. Eros es hijo de la pobreza, y todo el psicoanálisis tiene acá el primer gran hito del deseo como falta, ¿no? La cuestión de la falta. Sí, pero hay un padre también en esa genealogía, pasmosamente olvidado por la tradición, que es recurso, es herramienta. Y ese conflicto viene también de los recursos que tenemos, los símbolos que tenemos, que la tradición y la cultura nos da para poder hacer este trabajo, ¿no? Bueno, voy a terminar con... Me queda poquito, creo, lo voy a terminar entonces. Señalando un solito principio de esta lógica erótica, ¿no? En el librito, el último texto se llama Ars Erótica, 7 reglas. Es un juego un poco de pensar algunas reglas o principios de esta lógica erótica. Voy a hablar de una, la primera, la de René Girard, por excelencia, que es la rivalidad, ¿no? ¿Qué es lo que enseña Girard? Bueno, en la medida en que es otro el que incita nuestro deseo, el que nos indica el objeto a desear, el mecanismo del deseo entonces está basado en la existencia de un modelo rival, de una mediación, esta mediación, ¿no? Que está representada por la flecha, por los filtros mágicos, ¿no? En tantas obras de teatro que aparecen los filtros mágicos. El celestino, ¿no? La figura del celestino. ¿Qué es lo que hace un buen celestino? No sé si hay acá buenos celestinos entre nosotros, gente que le guste presentar a otras personas. Un buen celestino siempre sugiere qué le gusta a la persona que está presentando, ¿no? Se ofrece como rival en el deseo, sutilmente, ¿no? Obviamente es un amigo, pero ¿no? Se entiende. Entonces, el objeto de deseo es un objeto de disputa. No deseamos aquello que está disponible. Deseamos lo que nos desafía, ¿no? Lo que debemos conquistar. Y en ese sentido, Eros es hijo de Afrodita, pero también de Marte, de Ares, el dios de la guerra, y también de la primavera y de la fertilidad, cosa que muchas veces se olvida, ¿no? Es decir, si Eros es hijo de Afrodita y de Marte, pero ¿era Marte el esposo de Afrodita? Pues no. El esposo de Afrodita es Hefesto. Es decir, que Eros es hijo de un adulterio. El motivo no es la fuerza imperiosa que sobre el erotismo ejerce la prohibición. Como vimos, la prohibición no alcanza por sí sola para estimular el deseo, sino más bien la importancia del conflicto.
Dicho de otro modo, lo relevante es la eficacia de la prohibición para ahuyentar el mayor enemigo de Eros, que es la obligación. Es decir, que no es que el adulterio sea atractivo para el deseo, sino más bien que el matrimonio le es repulsivo. Si debemos desear algo, incluso si nos conviene desear algo, entonces el deseo no encuentra espacio para el conflicto que le es intrínseco, es decir, para que el sujeto desee a pesar de sí mismo. Este conflicto le otorga al deseo su certeza, certeza que viene del odio. ¿No? El odio está siempre presente, donde hay pasión erótica siempre hay odio, ¿no? Es un odio por la falta de libertad, por esa flecha, esa herida que supone el deseo, y después, bueno, ese odio se deposita en diversos lugares como puede, ¿no? A veces directamente sobre la persona deseada, otras veces sobre un amor del pasado de esa persona, o sobre los padres de esa persona, preferentemente la madre, sobre los hijos, sobre los amigos, ¿no? Podemos decir que donde en el ámbito del deseo a alguien hay que odiar. Para terminar, entonces, Lacan propuso una cierta ética del deseo, donde la pregunta que debemos hacernos es: ¿has actuado en conformidad con el deseo que te habita? Yo diría que te posee. Pero bueno, el punto es, ¿qué es actuar en conformidad con el deseo? Es actuar en conformidad con el conflicto. Este hermano mellizo, ¿no? Que pareciera que Dios lo ve nacer y dice, son dos. Es decir, trabajar el conflicto, lidiar con él, crear, simbolizar, soñar, narrar, es precisamente estar donde está el deseo, es decir, donde nos defendemos, donde nos incomodamos, donde nos angustiamos también, no donde queremos estar. Es tener el coraje para soportar la angustia y la pérdida que conlleva el movimiento que exige nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Muchas gracias.